iglesia, Dios les bendiga, hermanos. Un privilegio inmerecido poder llevar la palabra de Dios en esta mañana. Eh, no se le puede decir al Padre, yo no estoy listo, porque ya más adelante le traje un ejemplo en el material que el Padre me permitió preparar para ustedes, donde hasta eso hemos ido aprendiendo poquito a poco, que a veces creemos que no estamos capacitados para hacer algo, pero el Padre en su infinita misericordia nos capacita. Así que yo de inmediato comienzo a presentarles, voy a ponerles una presentación y bueno, ya saben, estamos nerviosos como siempre, cuando la pastora nos pone en esto, pero gloria a Dios. Bueno, el tema que he querido traerle en esta mañana o la forma en que el Padre me ha hecho pues dirigirlo. Saben que el tema es las aflicciones del profeta. Entonces, si nosotros hablamos de aflicción, hay un libro en la palabra en el Antiguo Testamento que se llama Lamentaciones. Un libro que realmente el nombre habla por sí mismo. Lamentaciones. Cuando nosotros escuchamos ese nombre, hasta el mismo nombre nos da pesar. Eh, y la visión que quiero llevarles es que las lamentaciones salen de una aflicción, salen de un corazón afligido. Por eso hemos titulado Aflicciones de un profeta por la rebeldía de un pueblo. Primero que nada, quiero sentarles el fundamento conceptual de qué es un lamento. Un lamento viene del latín lamentum, es una queja que puede incluir diversas muestras de aflicción, como gritos, suspiros o llanto. El lamento es una expresión de dolor, angustia o disconformidad. Pueden subrayar, si se fijan, yo he subrayado aquí las palabras queja, aflicción, gritos, suspiros o llanto, dolor, angustia o disconformidad. Si usted ha sentido uno de estos de tipo de emoción en su vida, sepa que es propio de toda persona que respira, que tiene una vida infundida por el Señor, impregnada por su Santo Espíritu. Yo quiero dar un pequeño recorrido por el antecedente histórico del libro de Lamentaciones. Se le atribuye al profeta Jeremías, nacido a mediados del siglo XVII. Es importante decirles que en los escritos doctrinales hay teorías encontradas de si fue Jeremías o no. Pero el tipo de lamento que se ve aquí son como poesías, pero poesías muy fúnebres. Están muy conectados a lo que es el libro que le antecede, que es de Jeremías, y sí se le atribuye a Jeremías. Entonces, creo que este libro, en su contexto, es una continuación. El pueblo hebreo, los judíos, en sus tradiciones, han establecido que este libro se le atribuye también a él. Hacia el siglo 7 antes de Cristo. Él nació en una familia de seno sacerdotal de Ananot, un pequeño lugar cercano a Jerusalén, y quien fuera llamado al ministerio siendo tan solo un niño para el tiempo en que reinó el rey Josías, unos 100 años aproximadamente después del ejercicio del profeta Isaías. Quise citarles la palabra en el capítulo 1 de Jeremías, cuando el Señor lo llama, siendo bien niño. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Con este verso podemos ver el llamamiento que el Padre hace a Jeremías. El llamamiento que el Padre hace a Jeremías desde muy niño. Fíjense cómo él le dice, pero si soy muy niño. Y ahí se explica en estos versos cómo él le dice el final desde el principio. El Padre siempre nos da el final desde el principio. Y le dice, tú vas a destruir, tú vas a derribar, tú vas a construir. Y si nosotros leemos antes de Lamentaciones, Jeremías, podemos darnos cuenta de todo el padecimiento, de toda la exhortación que este profeta se mantuvo haciendo, padeció, fue maltratado. Y todo esto porque el Padre empezó a trabajar su corazón para la destrucción de Jerusalén que venía, para la destrucción de la ciudad que se había pervertido, que se había volcado a pasiones insanas. Sentando este fundamento de Jeremías, vamos a continuar con esta parte. Lamentaciones se derivó de una traducción del título, tal como se encontraba en la traducción de Vulgata Latina del Antiguo Testamento griego, llamado la Septuaginta, y expresa la idea de clamores fuertes, clamores fuertes. La exclamación hebrea eka, como cual expresa desmayo, usada en el capítulo 1, versículo 1, así lo vemos también en los capítulos 2 y 4 de Lamentaciones. Esto le da al libro su título hebreo. No obstante, los rabinos judíos comenzaron a llamar al libro desde una época temprana clamores fuertes o lamentaciones. Y esto también podemos verlo en Jeremías 7:29. Las semillas proféticas de la destrucción de Jerusalén fueron sembradas a través de Josué 800 años por adelantado. Y podemos ver esto en Josué capítulo 23, versículo 15 al 16, capítulo 15, versículo 16. Ahora, por más de 40 años, Jeremías había profetizado el juicio venidero y había sido objeto de burla por parte del pueblo por predicar juicio. Cuando este juicio vino sobre el pueblo incrédulo por parte de Nabucodonosor y el ejército babilónico, Jeremías aún respondió con gran tristeza y compasión hacia su pueblo obstinado y en sufrimiento. Lamentaciones se relaciona muy de cerca con el libro de Jeremías, describiendo la angustia por la recepción de Jerusalén, del juicio de Dios por pecados de los que no se arrepintieron. En el libro que lleva su nombre, como ya mencionamos, él había predicho la calamidad en los capítulos del 1 al 29. Aquí en Lamentaciones él se concentra en más detalles del sufrimiento amargo y quebrantamiento de corazón que fue sentido por la devastación de Jerusalén. Y esto también lo podemos ver en Salmos 46, los capítulos 4 y 5, los versículos 4 y 5. Tan crítica fue la destrucción de Jerusalén que los hechos son registrados en 4 capítulos del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 25, también en Jeremías, lo vemos también en Segunda de Crónicas. Los 154 versículos han sido reconocidos por los judíos como parte de su canon sagrado junto con Ruth, Esther, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Lamentaciones es incluido entre los libros del Antiguo Testamento de Megillot o 5 rollos, los cuales eran leídos en las sinagogas en ocasiones especiales. En el Antiguo Testamento hebreo, este libro no se halla después de Jeremías, sino entre el grupo de la hagiografía o escrituras. Cantares, Ruth y Lamentaciones, como le dije, se recopilaban en libros separados para leerse de tiempo en tiempo, para ser recordados, y son tradiciones que aún hoy en día se mantienen. Es un himno de dolor,
escrita cada letra con una lágrima, cada palabra al sonido de un corazón quebrantado. Ahora yo quiero hablarles del padecimiento de un profeta. Yo quiero que ustedes piensen un momento, sentimientos que llegan a nosotros cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y que a veces no sabemos discernir por qué. Yo le puedo mencionar algunos. El profeta se ve expuesto a ira, desesperación, miedo, soledad, desesperanza, dolor, sufrimiento. Jerusalén acaba de caer en las manos de sus enemigos. Imaginemos eso. En medio de este episodio devastador, Jeremías fue la voz de la ciudad en agonía, despojado de todo, excepto de su esperanza en Dios. Jeremías lidió con la realidad del dolor y del sufrimiento, en la desesperanza y el desastre de Jerusalén. Él se enfrentó cara a cara con la angustia y trajo una palabra de esperanza basada en el carácter de Dios. Cada uno de los 5 capítulos de Lamentaciones tiene un tema ligeramente diferente que gira alrededor del capítulo central, que se exalta la compasión y fidelidad de Dios. Él renueva su misericordia cada día. Aunque el juicio es merecido, se exhibe mucho más que justicia aquí, porque Dios es un Dios de gracia y misericordia constante. El profeta sufre el dolor de Dios por el pecado de sus hijos. Le toca llevar las buenas, pero también las malas noticias. Edificar y consolar, pero también corregir. El profeta es burlado, traicionado. El profeta no se pertenece. Es un canal de comunicación entre el cielo y la tierra, pero vive en este mundo aunque no pertenece a este mundo. Mientras dure su condición, deberá levantar su voz para que retumbe aún en medio de la desolación, de las ruinas de un pueblo liberal, que se entrega a las pasiones del mundo para no pagar el precio de la santificación. Aún en medio de las ruinas de una ciudad, el profeta clama por vida en medio de la muerte y anhela morir a sus debilidades para seguir siendo portador de vida, que es el mensaje de resurrección y vida eterna. ¿Cuánto tiene que padecer un profeta? ¿Cuánto tiene que ¿Por qué un profeta tiene que pasar por todo esto? Porque un hijo de Dios, cuando estás en los caminos de Dios, cuando le dices al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo quiero conocerte, yo quiero pensar como tú piensas, caminar como tú caminas, yo quiero dejar la pasada manera de pensar, yo quiero dejar ese hombre viejo, yo quiero nacer de nuevo en ti en las aguas, yo quiero, Padre, que tus pensamientos sean mis pensamientos, Señor. Que tú pases hisopo por mis oídos, que tú quites todo velo, toda nublazón de mis ojos para que yo pueda ver, Padre. Para que yo pueda ver lo que tú ves y para que yo pueda entender el propósito que tú tienes para mi vida. Si tú te has sentido con estos sentimientos y con estas situaciones de dolor, de padecimiento, de que no te entienden, que quizás no encajas porque a ti ha llegado palabra del Señor, porque a ti ha llegado un conocimiento fresco, la revelación de lo que acontecerá mañana, porque el Padre te habla de manera audible o el Padre te ha mostrado visiones muy contundentes de lo que ha de venir y no sabes cómo manejarlo. Si callas, porque entiendes que si hablas vas a hacer sentir mal a alguien, vas a, vas a dañar a alguien, entra a la presencia de Dios para que eso que el Padre ha mostrado pueda ser filtrado y pueda ser manejado de la mejor manera para su reino, porque somos portadores de una palabra que, como dice su palabra, no sucede nada, nada en este mundo que el Padre no revele a sus siervos los profetas. Y si sientes así es porque ha llegado a ti una carga emocional. Así como Jeremías que clamaba por una ciudad que le había sido revelada que sería destruida.
así nosotros hemos sido anticipados por el Padre. Peor aún, no para otras personas, cuando se trata de nosotros mismos, cuando Él nos trae el mal de lo que ha de venir y nos muestra claro esos códigos de los padecimientos que vamos a enfrentar. Y nuestro corazón no resiste la aflicción. Es porque hay una carga emocional. Pero la carga emocional es más fuerte cuando el Padre nos advierte de situación del mundo o para alguien que nosotros amamos y conocemos. Y, y lo que nosotros portamos de parte del Señor no le es conocido o reconocido. Entonces las palabras que llevamos de exhortación no son bien recibidas. Son recibidas como resondros, como reclamos, y no en el sentido que el Padre ha dispuesto para que este hijo o hija pueda recibir una advertencia. Si tú has sentido todas estas cosas, tienes una carga profética. Tienes una carga, una revelación que viene del Padre de las luces, que creó los cielos y la tierra. Y si a ti han llegado en este momento memorias de ese tipo de sentimiento y de eso que quema, cuando ves cosas que no entiendes, pero tu espíritu sabe que eso no viene de ti, que no hay fuerza humana que haya podido revelar, que haya podido mostrar. Tienes una carga profética. Y ahí está la palabra de Dios para ventilar. Aquí está la comunidad, aquí está la iglesia para formar ese don profético que el Padre te ha entregado. Porque es como Jeremías, así como te puedes sentir niño con esa entrega que el Padre te ha hecho, de niño, Él te capacita. Quiero citarles esta cita en Lamentaciones 5, del 17 al 22. Aquí el pueblo comienza a hacer una oración porque ya no hay ciudad. Ya todo lo que el Padre había dicho de Jeremías y en los capítulos anteriores de Lamentaciones, que es la consecuencia de que la ciudad ya estaba devastada. Dice, tenemos el corazón angustiado y cansado, y nuestros ojos se nublan por las lágrimas, porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales. Pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Esto es el ejemplo de una lamentación que sale de lo más profundo del alma ante el temor de ser abandonado por el Señor. Aquí ya hay un pueblo que sabe que ha dado, pero sabe a quién ha clamado. Y a veces las esperanzas se van, pero el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos recuerda que hay uno a quien se clama, que hay uno a quien llamamos. Abba, Padre, que está esperando nuestro clamor y que está esperando que nosotros rindamos todo eso que hemos hecho mal para Él venir a nuestro auxilio, nuestro socorro. Y vemos aquí en Lamentaciones capítulo 3, versículos del 19 al 24. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba
Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en él.